Buenas tardes. Os damos la Hola, buenas bienvenida tardes. en Hola. esta tarde. Saludamos a todos los hermanos de la escuela dominical de nuestra iglesia de Cuart, porque aunque aquí somos poquitas, este vídeo lo ven después más de 100 y más de 120 hermanos y hermanas a lo largo de la semana. Damos la bienvenida a Carmen en esta tarde, a Lola y a Eli. Hola. Gracias por acompañarnos en este tiempo de formación y de reflexión sobre lo que se ha predicado esta mañana, que es la mejor manera de consolidar los conocimientos y los contenidos bíblicos, ¿no? Yo creo que esta escuela, esta forma de trabajar que tenemos, yo creo que es muy idónea porque permite como consolidar, como digo, sedimentar lo que se predica para que después sea meditado. Muy bien, vamos a recordar un poquito que hemos estudiado esta mañana, que hemos visto. Nos hemos centrado en el capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en algunos versículos, no en todos, porque era necesario no dejar atrás un matrimonio modélico, un matrimonio de dos judíos como Pablo, judíos alejandrinos del Ponto, helenísticos, perdón, que se convierten a la fe cristiana y se encuentran a Pablo en Corinto. Cuando se encuentran con Pablo en Corinto, más o menos en los años 50 de nuestra era, ahí se establece una especie de asociación que podríamos llamar misionera laboral. Es una especie de conglomerado misionero y laboral, porque ambos, el matrimonio y Pablo, tenían el mismo oficio y eso les permitió trabajar juntos, ayudarse y demás. Bueno, ya hemos visto, como habéis estado en el culto, habéis visto pues un poco todo lo que tiene que ver con los datos bíblicos que nos aporta el libro de los Hechos y algunas epístolas, Corintios y Romanos. ¿Qué aspecto de la vida de Priscila y Aquila o Priscila, no sé si tanto monta tanto, os ha llamado más la atención? A ver, libremente, de lo que hemos hablado esta mañana. Podéis romper el hielo. Bueno, a mí me ha llamado la atención la capacidad que tienen los dos de amoldarse a las circunstancias que les vienen. Los cristianos entendemos que las circunstancias no solo nos vienen, sino que Dios permite que nos lleguen y es por donde nos encamina. Y entonces los expulsan de Roma, llegan a Corinto, después de Corinto se van con Pablo a Éfeso, se quedan allí y después ya siguen su trayectoria, es decir, ellos se van adaptando la vida que Dios les va encaminando y van trabajando con sus manos y trabajando en su ministerio. Me parece muy loable y muy difícil de conseguir. Son unas personas moldeables a la voluntad de Dios. Interesante. Sí. A mí me llamó la atención que aún cuando uno lee el libro de Hechos, pero yo no había caído en esa asociación económica espiritual, ¿no? No había caído en ella. Y claro, cuando te pones a leerlo con calma, tú dices, bueno, es cierto, ¿no? ¿Cómo lograr con hermanos llegar a ese tipo de asociación y al mismo tiempo usar ese espacio de trabajo para predicar? Y predicar es con los hechos, haciendo, no hablando. Haciendo, exactamente. Sí. Con sus trabajos, con sus manos, ¿no? Con su testimonio. Eli, Sí. ¿te ha llamado algo la atención particular? Como por circunstancias de la vida de estas personas que eran refugiados, ¿no? Porque tuvieron que salir de Roma, porque el César Claudio los expulsó y tuvieron que afincarse en Corinto, ¿no? Y entonces conocen a Pablo, quizás por su mismo gremio, porque eran tiendas, y cómo ellos lo acogen en su casa, o sea que ellos lo hospedaron y posiblemente pues ellos fueron los fundadores de la iglesia en Corinto, ¿no?
y después cómo están dispuestos a cambiar incluso su residencia, irse a Éfeso con Pablo. Es un ejemplo de compromiso con el Señor y sobre todo que era una pareja que trabajaba en equipo, no solamente con su oficio, sino que en las cosas del Señor también trabajaban como equipo. Mejor son dos que que hubiera uno. salido mal, perdón, ¿os imagináis que hubiera salido mal el asunto económico? Es decir, que hubieran trabajado juntos y ahí se mueve dinero y hay veces que las relaciones a la hora de lo práctico salen problemas. O sea, yo me los imagino a los tres, pues llevándose bien con los pedidos, con el repartiéndose el trabajo, repartiéndose las ganancias de una manera cristiana. Sí, señor, sí, señor, sí, señora. No es fácil este asunto porque todos ya somos adultos y hemos asistido a lo largo de nuestra vida a, digamos, fracasos empresariales, ¿no? Entre hermanos. Negocios que empiezan muy bien y terminan muy mal. Y eso repercute en la vida fraternal también. Y aquí no, aquí lo que vemos es una lealtad, una cohesión, la palabra sinergia, de la que hablaban esta mañana, de la que hablábamos, ¿no? Es decir, esa unión de fuerzas que les hace ir más lejos. Cuando se suman fuerzas, se nos permite ir más lejos. El episodio con Apolos, ¿qué os ha parecido? El predicador Apolos. Sabéis que él llega a Éfeso, empieza a predicar en la sinagoga y le escuchan predicar y nos dice la escritura con mucho detalle que le escucharon y discernieron que algo no estaba bien, que no tenía un evangelio completo, no conocía el evangelio, el bautismo de Jesús para la recepción, perdón de pecados y recepción del Espíritu Santo. Que es curioso cómo proceden, ¿no? Con qué habilidad y con qué dones ministeriales proceden con él. Adelante. Bueno, a mí me llamó también la atención el hecho de esa palabra que tú mencionaste esta mañana, ¿no? Discernimiento, como un don de discernimiento. Y a veces yo me preguntaba, ¿pero qué es ese don? Entonces, aquí se ve muy clarito, es esa forma de darte cuenta desde la palabra qué es lo que no está correcto y cómo ellos con su sabiduría para acercarse y decirle las cosas tal como deben ser, sin caer en conflicto o en sentirse que están por encima de él. Al contrario, me imagino que fueron sumamente humildes en decirle todas las cosas que eran. De hecho, él después sigue predicando y ahora mejor todavía, porque era un hombre, se ve que tenía una potencia de predicador impresionante como se ve en el Evangelio, ¿no? Probablemente era tan bueno que muy a su pesar, en Corinto había como una facción de la iglesia que se declaraban de Apolos. Sí. Eso es muy interesante, ¿no? Sí, sí. Yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿no? Y los más espirituales decían, yo soy de Cristo, que cuando Pablo les hace ver que están viviendo en una división, en una fragmentación de la fraternidad, pues menciona a Apolos también, le menciona. El discernimiento de espíritus es muy importante. Normalmente lo solemos asociar a discernir espíritus feos, cuando alguien, digamos, viene como lobo disfrazado con piel de cordero, ¿no? Solemos verlo por ahí, pero en este caso es un discernimiento de tipo, podríamos decir, doctrinal, ¿no? Es decir, y hoy día hay que estar muy atentos porque hay cosas que aparentemente parecen, pero después no lo son en su praxis, ¿no? Cuando las analizas en profundidad. Y aquí no estaba predicando ninguna herejía, pero obviamente le faltaba ese punto de Hechos 2:38, ¿no? Que Pedro predicó del bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Además es una corrección muy constructiva, aceptada con humildad por parte de todos. Ellos tienen una delicadeza, Priscila y Aquila, para no avergonzarle delante de todos, sino aparte le explican
y él tiene la humildad de aceptarlo, siendo que dice que era poderoso en la palabra. O sea, podría haber dicho, bueno, aquí yo tengo cierto caché dentro de la sinagoga, ¿eh? Y a veces cuando hay creyentes que por el hecho de tener algún cargo o de estar muchos años en la iglesia o tener, no se les puede decir nada porque creen de alguna manera que han conseguido un estatus. Sí, un estatus que no se pueden equivocar. En cambio aquí ves una humildad por parte de los tres, de uno de aceptar la corrección y los otros de aparte enseñarle adecuadamente. Y creo que hacen las cosas muy modélicamente esta pareja, ¿no? Hay cosas... sí, adelante. Eli, ¿quieres decir algo? Sí, que tanto es así que cuando ellos convocan a Apolos, pues ellos hacen consejería. Qué importante es para nuestras iglesias y para nuestro entorno que haya personas que puedan ser consejeros. Y este consejo es muy bien recibido de parte de Apolos. Tal es así que creemos que luego ellos mismos le encomiendan porque escriben como cartas de recomendación. Esto quiere decirse que sí, que recibió la corrección o la exhortación o el adoctrinamiento de parte de Aquila y de Priscila. Y después lo recomiendan a la iglesia de Corinto, precisamente, ¿no? A dónde va a llegar. Que también es algo que es deseable en nuestros entornos cuando hay personas que pueden ser recomendadas, el hacer por ellos esto, el poderles encomendar a alguien, a algún ministerio. Si ves que hay dones en esa persona, poderlos recomendar, encomendar a otros, a otras iglesias, en otros ministerios. O sea que la labor del consejero no solamente es de discernimiento, sino de luego encauzar esos dones en favor del evangelio y de la vida de la iglesia, ¿no? Así es. Yo estaba pensando que si escucharon a Apolos en la sinagoga, no lo harían juntos como matrimonio, porque las mujeres judías no estaban con los varones. Se ponían como en un lugar aparte, como una celosía, un balcón, y desde allí seguían Entonces yo supongo que en casa se lo hablarían, ¿no? Oye, ¿has escuchado a Apolos? Yo creo que no he estado muy fino con esto, ¿no? Digo yo, mi imaginación santificada piensa en estas cosas. Interesante. ¿Habéis conocido algún hermano o hermana o algún matrimonio de esta categoría o esto solo pasa en la Biblia? ¿No? Hombre, yo no recordaba porque no había nacido, pero matrimonios como Carlos Haglund y Feliciana Armengol. Así es. Los encuentro muy parecidos porque ellos, sobre todo Feliciana, no solo hacía labores pastorales, sino que eran maestros. Abrieron escuelas porque vieron que España estaba muy necesitada de cultura y que que había un analfabetismo enorme. Entonces, los misioneros evangélicos que vinieron a principios del siglo, a finales del XIX, a principios del XIX, del XX, lo primero que vieron fue, o sea, se dieron cuenta de esa gran carencia que había entre las familias pobres y las familias que se convertían, y entonces lo primero que vieron y se dedicaron a la enseñanza, y esto es precioso. Y luego familias que ya haya conocido, porque ya ellos no los conocí, aunque ya tengo una edad, pues yo recuerdo a los señores Mejor, recuerdo a los señores Worley, que mira, se me está poniendo la piel de gallina, porque les recuerdo con mi mente de niña, ¿no? Pues con el acordeón, y ellos no sufrieron como los anteriores, ¿no? Ni sufrieron las penalidades de Priscila y Aquila, pero sí cambiaron a peor. Es decir, ellos pudieron estar en su país con más comodidades, que estaban tranquilamente con sus familias y ser pastores allí y tal. Digamos, se vinieron aquí a la España de los 50 y de los 60, que era una España dura, con mucha prohibición todavía, y no cambiaron a más comodidad, ¿no? Para mí eso fue admirable, ¿no? Para mí eran referencia a todos los misioneros que venían cuando yo era pequeña.
Para mí, una de las parejas que me ha impactado y es de mi generación es don Samuel y doña Lili. Yo los conocí que doña Lili estaba en plenas facultades y ella conversaba conmigo y me contaba cómo había sido apoyo para su esposo, pero muy bien ubicada en un segundo plano con mucha elegancia, y cómo ella desarrollaba ministerios que eran complementarios a los de don Samuel, y cómo ella durante toda su vida de ministerio ha apoyado y ha estado ahí haciendo equipo con don Samuel. Aparte de hacer equipo, me hacía mucha gracia porque me decía que ella incluso era su chofer, ¿no? Porque don Samuel pues no le gustaba conducir y entonces ella era la que lo llevaba de un sitio a otro. Era una persona muy activa que trabajó mucho en Perú, que también estuvo muy vinculada con las cárceles de mujeres, hizo cosas por los niños de las reclusas, o sea, una vida de servicio y de compromiso como pareja y como equipo que a mí me ha impactado. Sin duda es una gracia de Dios, ¿no? Sí. Vivir Sí. eso, poder experimentar eso tanto para un hombre que está en ministerio como para una mujer, porque aquí Priscila es la que parece que es la protagonista de este tándem, ¿no? De matrimonio. Sí, yo me Muy lo bien. imagino llevando a todas las cosas, porque Llevando se las ve que cosas, era sí. una mujer así de mucho talante, ¿no? Debió destacar, Sí, sí, seguro. sí. Pues Muy yo bien. decía que realmente a mí me ha tocado, es una época distinta a la de ustedes, y pienso que nos faltan personas o parejas, matrimonios que puedan tener estas características de ellos. O hasta ahora no me los he encontrado personas, sí, que han hecho muchísimas cosas, pero como un matrimonio como tal, solo los que he leído, ¿no? Que son experiencias preciosas, la verdad. Oremos por eso, oremos para que el Exactamente. Señor los levante. Bien, la palabra santidad, como hemos visto también, pues nos pone en contacto con Dios mismo, ¿no? Dios es 3 veces santo, esto dice la Escritura, y la fuente de toda santidad. En el Antiguo Testamento, Dios se declara santo, escoge un pueblo, esto es el sentido literal de la palabra santo, escogido, destinado para un fin, para que sea santo, y le manifiesta a través de acciones, lugares y objetos que deben ser guardados y preservados para su uso religioso, pues quién es Dios, ¿no? Normalmente, cuando hablamos de lo santo, de lo sagrado también, pues pensamos en los elementos bíblicos del arca, el tabernáculo, el templo, el lugar santo y el sacra sanctorum, el lugar santísimo, ¿no? ¿Te parece que a día de hoy seguimos considerando cosas, no digo personas, digo cosas, así con ese halo de santidad? ¿Qué os parece? O quizás no, tenemos una fe más madura y ya no sacralizamos nada. Bueno, en nuestro ámbito no. Estábamos bromeando antes con lo de la Reina Valera del 60, que es sagrada para muchos, porque casi cuando lees otros textos parece que no estás acostumbrado, ¿no? Pero en general, o sea, si vamos al mundo cristiano, no al mundo protestante, evangélico, bautista de nuestra congregación, creo que no tenemos ese problema, al menos no con cosas, Sí que sacralizamos, pues, a lo mejor rituales, Liturgias que se hacen sin querer, pero lo que son las religiones oficiales cristianas, pues yo creo que todavía queda mucho de que la gente identifica entendiendo muy mal lo que es la santidad. Reliquias, por ejemplo, todas las cuestiones de las reliquias. Que ya, como protestantes sabemos que eso no es, pero lo que es especialmente en nuestra España, pues se sigue identificando cosas como sagradas y no personas. Y eso luego cuando se queda en un pozo cultural que al final en la vida cotidiana y en la política y en todo se ve que casi son más sagradas los rituales
que las personas, no sé si recordáis al político Rubalcaba, que decía, es que en España enterramos muy bien, porque te pueden machacar, o sea, hacerte la vida imposible como político, perseguir los medios, tal, pero cuando te mueres, todo el mundo te echa flores. te hace un entierro maravilloso. Y eso yo creo que es un pozo un tanto de sacralizar cosas y no ver que lo sagrado es el pueblo de Dios, que somos los que estamos santificados, las personas. Muy importante. Sí. Pero siempre había una de las preguntas era, ¿podría ser la Biblia uno de ellos? Es que a veces, o en un principio yo lo sentía así, yo, uy, cuidado, y lo tenía que, no me lo toquen, no me lo abran, no me lo rompan, cuidado, se pierde. O sea, era eso. Y no es eso, realmente sí es una manera, o por lo menos para mí es algo especial porque está la palabra de Dios allí. Claro, claro. Entonces, en ese aspecto sí, para mí es algo... Porque es el canal a través del de que el Señor ha inspirado a los agiógrafos, a los que han escrito la Escritura, pero en sí misma nosotros no veneramos la Escritura. Los católicos suelen decir en su jerga interna que la veneración que ellos tienen por la Virgen María es equivalente a la que nosotros tenemos por la Biblia. De que nosotros como que la veneramos. Eso es lo que dicen ellos, para su uso interno. Un poco para descargar sus... Y aunque es cierto que nosotros no adoramos un libro, ni adoramos... No somos judíos en ese sentido. Tenemos que pensar que la Torá es sagrada. No lo he puesto aquí entre los elementos, pero la Torá, lo que es el libro de la ley, los niños judíos cuando aprenden a leer no la pueden tocar, no la tocan. Hay como una manita, como si fuera esas manitas con las que nos rascamos la espalda, en la que indican las letras porque no puede haber contacto entre la mano y el texto. El pergamino, el papiro, no puede haberlo. O sea, para ellos, para el judaísmo, la Torá es sagrada en sí misma. Y por eso cuando escriben el nombre de Yahvé, los copistas limpian la pluma y con todo cuidado hacen el tetragrama y lo vuelven a limpiar, porque hay algo sagrado. Claro, nosotros no somos eso. Para nosotros la palabra es lo que nos transmite la palabra de Dios, pero no es sagrada en sí misma, ¿no? De hecho, nuestras Biblias van dando tumbos por la iglesia, las que se pierden, las que se rompen. En fin, todos hemos sido niños, ¿no? Y hemos llevado las Biblias al retroteo y no pasa nada por eso, ¿no? Pero más que la Biblia en sí, lo que decía Lola es cierto. Sí se ha sacralizado versiones, traducciones. Esta es la verdadera y lo demás, todo lo demás son como espúreos, ¿no? Sucedáneos. Bueno, vamos a ver. En todo caso, la verdadera, si lo fuera, sería el hebreo, el arameo y el griego, en todo caso. Y los originales. Exactamente, que no los tenemos, que no están. Los hemos perdido. Esto en un taller de ciencias bíblicas lo podríamos explicar. Pero sí, efectivamente, siempre hay que estar alerta con esto. Por el sacrificio de Cristo, el derramamiento del Espíritu, ya hemos sido declarados santos, somos el pueblo santo. La separación entre lo sagrado y lo secular, lo santo y lo secular, ha desaparecido. Esta mañana lo decíamos, no tenemos una vida compartimentalizada, dualista, ¿no? Una vida de lunes a viernes y una vida de sábado y domingo, por así decirlo, ¿no? Sino que es la misma vida. No podemos separar lo que es mundo espiritual, iglesia, dones, ministerios, comunión, con lo que es supuestamente no espiritual, la familia, el trabajo, las aficiones. Es como si cerráramos y abriéramos puertas, ¿no? Y eso fuera posible. ¿Queréis leer alguna de vosotras en Romanos 12, 1, 3? Romanos 12, 1, 3, texto de Romanos, si lo tenéis a mano. Adelante. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y añade, santo. Ese texto es fundamental para, por un lado, romper con lo que son las fórmulas rituales por las cuales un hebreo se acercaba a Dios, ¿no? No podía hacerlo sin una mediación, sin el derramamiento de sangre de una ave o de animales que eran sacrificados y cuya sangre era rociada, ¿no? Ahora dice el Señor, vosotros sois la ofrenda. Es como si nosotros nos subiéramos al altar y le dijéramos al Señor, nosotros nos entregamos con todo lo que somos y todo lo que tenemos, nos presentamos a nosotros mismos como un sacrificio vivo, ya no muerto. Esto le da la vuelta completamente a todo el sistema sacrificial del antiguo pacto, ¿no? Cuando dice, este es vuestro auténtico culto. ¿Ves lo que pasa con la Reina Valera? Toda la vida leímos ahí, este es vuestro culto racional. Un poquito más duro, ¿eh? Este es vuestro auténtico culto. Así debe ser vuestro culto, ¿no? No os amoldéis al siglo, sino transformaos para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué os parece? ¿Tenéis alguna reflexión sobre esto? ¿Os gusta este planteamiento? Bueno, más que gustar, ¿qué os suscita, no? ¿En qué consiste ese verdadero culto que debemos dar al Señor? Cuando hablabas esta mañana en el culto y mencionabas palabras como humildad, hospitalidad, acogida, estar presente, generosidad. Y cuando tú leías esto, yo decía, bueno, esto tiene que ser el sacrificio vivo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo llego? Tiene que ser de esta manera, ¿no? Entonces, pues creo que es por allí donde va, ¿no? Que seamos nosotros mismos, pero mostrándonos en todo lo que el Señor quiere que seamos. Esta mañana me gustó muchísimo eso cuando hablabas. Yo decía, madre mía, todo lo que tenemos que hacer, ser, mejor dicho, no hacer, sino ser. Con la ayuda del Señor y de su Espíritu, por supuesto. Claro. Por supuesto. Es que si no es con la ayuda del Señor, nos sentimos incapaces de llevar el nombre o la etiqueta de santos. Con mis imperfecciones, con mis debilidades, yo no me siento digna de ser llamada santa. Únicamente lo soy por la gracia de Jesucristo, que justifica todo lo que yo no puedo hacer por mí y por mis méritos y por mis dones. Todo esto el Señor lo usa y lo transforma. Así es. Y una vida santa es una vida que tiene que estar coherente con lo que tú crees. Coherencia y el no tener vidas con compartimiento, sino ser como tú eres, auténtica en tu vida diaria, cuando vas al supermercado o cuando estás en la iglesia. Coherencia. Y además tiene este versículo, el versículo 2, para mí es siempre tan fundamental porque nos insta a renovarnos en todo lo que, en nuestra mentalidad también. Hay veces que la iglesia en sí, la iglesia cristiana, y ahí englobo todas las denominaciones y todas las tendencias, pues parece que estamos recién sacados del medievo. Entonces nos insta el apóstol a que transformemos nuestro entendimiento, porque la Biblia está viva, o sea, el mensaje de la Biblia y ya el mensaje de los patriarcas, de las mujeres y de los hombres, tanto del Antiguo y del Nuevo, a poco que nos esforcemos, podemos hacer un paralelismo con los problemas que ocurren hoy, porque el ser humano no ha cambiado en su esencia. Y los problemas que ocurrían entonces de cualquier tipo de pecado, de avaricia, de codicia, de muertes, de mortandad,
de sátrapas, de dolencias en el pueblo, de injusticias, las tenemos siempre. Y entonces la Biblia está ahí para que no cambie la Biblia, sino nuestro entendimiento. Lo actualicemos. La Biblia también tiene algo de más tiempo, más nuestra actualidad. Y ahí es donde fallamos a veces, porque somos cristianos de fin de semana, de nuestra actividad y de domingo, porque lo necesitamos, y luego el lunes ya, bueno, es que esto ya es otra cosa, ¿no? Ya es otra cosa. En la iglesia somos buenos, somos amables, tenemos relaciones fraternas más o menos agradables, y luego ya el mundo es un mundo inhóspito y tal, ¿no? Nosotros mismos nos hacemos unas diferencias que esto no es así. Ese es el gran abismo, precisamente, al que hacía referencia Mark Greene, que he citado aquí en el guión. El gran abismo que consiste en separar lo que supuestamente es espiritual de lo que no lo es. De ahí que también haya habido aportaciones como este libro que creo que desarrolló don Samuel en EVE, Por fin es lunes, ¿no? Sí. Por fin es lunes, que lo que precisamente ponía el acento en el tema del desarrollo de una vida espiritual en el trabajo, de salar el trabajo, de convertir lo que haces como un instrumento de glorificación al Señor y de testimonio, donde tener relaciones profundas con los compañeros y marcar sus vidas desde la fe, ¿no? A veces nos obsesionamos con campañas, o años atrás, con campañas evangelísticas que eran más bien operaciones de marketing, y descuidábamos lo que es el marketing relacional. Es decir, hablar, el boca a boca, el hacer como una corriente de influencia, ¿no?, en la que el espíritu pueda trabajar. Esto es fundamental, no romper. Los cristianos a veces vivimos en esa esquizofrenia. Somos una cosa y somos la otra, cuando en realidad es la misma. Y también en nuestros trabajos, nuestra forma de organizar nuestras vidas, nuestras relaciones humanas, ahí damos un testimonio constante, para bien o para mal, del Evangelio, para bien o para mal. Sí, yo creo que es una barrera que hay que romper porque está muy en la mente de muchísimos, pues ninguno escapamos, yo no escapo. Hay veces que no sé diferenciar y llego a este dualismo que tú comentabas anteriormente, ¿no? Y a lo mejor es desarrollando algunas cosas que tenemos, que el Señor nos ha ayudado y que desarrollan los dones, podamos integrar esas dos cosas que no son diferentes, sino que es la vida misma, pero que a veces no lo sabemos llevar. Y cuando leí esto me acordé mucho de ese libro de don Samuel en la EVE, que decía por fin, creo que era por fin es lunes. Por fin es lunes, sí, que es como contrasentido, ¿no? Sí, sí, sí. El lunes parece el día maldito, ¿no? El día, y desde la óptica cristiana se le puede dar la vuelta completamente. Exacto. Muy bien, hermanas, pues creo que estamos llegando al final. El guión dice, para terminar, dice, además de guardarnos del mal y de su capacidad para ensuciarnos, porque el mal ensucia, ¿eh? Quieras o no quieras, moverte por el mundo ensucia, mancha, nos contamina. Nuestra santidad moral y de pensamiento. Debemos ejercer una santificación activa de nuestro entorno, más allá del círculo eclesial. Y familiar también. Quisiera recordar aquí cuando dice el apóstol que el esposo cristiano santifica a su esposa y viceversa. Y la esposa cristiana santifica a su esposo y también a sus hijos. A veces hemos generado un sentimiento de guerra de guerrillas, ¿no? Como si fuéramos de retirada siempre los cristianos, como si fuéramos recluyéndonos
en nuestros espacios sagrados porque el mundo nos come, cuando en realidad deberíamos verlo de forma distinta, es decir, como una ofensiva. A lo mejor no vendrán a la iglesia, pero sí podemos santificar. Cuidado porque santificar no es salvar. Santificar es hacer extensiva la gracia de Dios, porque si Dios me bendice a mí, inevitablemente va a bendecir a mi esposa, o al revés. Si os bendice a vosotras, va a bendecir a vuestros hijos, a vuestros nietos, a vuestros esposos. Esto es una dimensión que hemos de recuperar, ¿no? Y no es para nada una actitud de resistencia, sino es una actitud ofensiva, ¿no? De santificar el mundo, de ser sal y luz en él, ¿no? Siendo una totalidad, no siendo compartimentos estancos, donde los domingos somos de una manera y los lunes pues ya tenemos que ser de otra bien distinta. Muy bien, ¿queréis añadir algo más para terminar, antes de poner el cierre a esta escuela dominical de hoy? La frase de John Stott. Sí. Léela, por favor. ¿La leo? Léela. Sí. Dice que reflexionemos sobre esta frase. Nos pides: no puedes culpar a la carne por pudrirse, está en su naturaleza. Hay que echarle la culpa a la sal por no hacer su labor de preservarla. John Stott. A mí me gusta, como decía antes la hermana Eli, esta frase nos carga de responsabilidad, y a veces me da la sensación que si nos acercamos a la sociedad es para enjuiciarla, y a veces es mejor no, o sea, de verdad, si no nos acercamos con amor y de una manera constructiva y para mejorar a la persona que tenemos delante o a nuestro ambiente de trabajo, o colocar que sea una bendición nuestra presencia, nuestras palabras, si es de verdad para enjuiciar a las personas y decir, señalar con el dedo, esto no es ser sal, no es ser sal. Es verdad. Hay un versículo en Génesis que me encanta, que es: te bendeciré y serás bendición. ¿Cuál es nuestra misión en este mundo, aparte de ser sal? Ser bendición donde estemos, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en donde el Señor nos ponga. El ser bendición para otros es algo que es una percepción espiritual, pero que sí que lo pueden percibir, aunque no sea el tener la capacidad nosotros de que sean salvos, pero sí el sembrar y el ser bendición a otros creo que es nuestro llamado hoy día. Es ser sembradores de la buena noticia y ser bendición donde estemos. Así es. Sí. Tender puentes y relaciones que pueda el Señor fructificar, ¿no? Porque la salvación es de Dios y eso ya está fuera de nuestro alcance. Pues muchas gracias, Carmen, Lola y Eli, por acompañarnos esta tarde. Gracias, Pau. Gracias a ti. Pedimos al Señor que os dé muy buena semana, que podamos vivir la semana como un melocotón, no como una naranja, sino como un todo, y que eso nos permita pues vivir en el gozo de la salvación y del Evangelio. Os mando un beso, un saludo, y damos un saludo a todos los miembros de nuestra iglesia. Buenas tardes. Buenas tardes. Besos para todos. Buenas tardes. Chao. Adiós.